está atento. Aleluya, aleluya, Padre Dios. En esta hora te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien esté ministrándonos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando este mensaje, enseñándonos. Con tu palabra abre nuestro entendimiento, con tu palabra convéncenos, con tu palabra redargúyenos también, Señor. Con tu palabra guíanos en la senda de tu luz, para que hagamos tu voluntad. Señor, a mí hazme un instrumento nada más. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios para purificarme. Dame palabra, Dios, para este pueblo. Dame gracia para hablar tu palabra, pero que sea tu Espíritu Santo el que esté con tu palabra llenando nuestra mente, nuestro corazón, nuestras bocas rebosen de tu palabra y tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Y así vamos a estar dispuestos para el Señor y su palabra. Vamos primeramente a estar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 y 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 y 2, que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón, el que se llama Niger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tu palabra, Dios, es buena la palabra de Dios. Siéntense, por favor, pónganse cómodos y con el corazón dispuesto para el Señor. Alabamos al Señor. En el tema anterior estuvimos viendo cómo el Señor nuestro Dios había escogido algunos de los muchos instrumentos para servirle y para usarlos de una manera especial. Vimos el caso de José el soñador, José, que fue llevado por Dios a Egipto para que fuese un instrumento de grande bendición económica y material. Fíjense bien, para eso lo escogió Dios, para que fuese instrumento de bendición económica, financiera y material en Egipto, en una época en que
hubo hambre en toda la tierra, menos en Egipto, donde estaba José, que tras pasar muchas calamidades, estaba allí como el segundo de Faraón, gobernando todo Egipto, y con la sabiduría de Dios y con la capacidad de Dios, para que en Egipto no hubiera hambre, sino bonanza, abundancia de bienes, para que Egipto no muriera, para salvar la vida de muchos pueblos que tienen que ir a Egipto a comprar comida, y sobre todo para salvar la vida del pueblo de José, su padre, sus hermanos y sus familias, que de lo contrario hubieran muerto de hambre. José pues fue un instrumento de grande bendición y prosperidad en Egipto para muchos países. Y cuando hablamos de la bendición y prosperidad económica y material que a través de José Dios derramó, no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad. Quiero bien enfatizar esto. No estamos hablando de la doctrina de la prosperidad que en estos tiempos se está arraigando demasiado, donde en muchas iglesias pues solo se pretende hablar de que tú puedes ser abundantemente rico y tener todas las cosas materiales que quieras. No, José no es un ejemplo del tema de la prosperidad como se está enseñando en los últimos años. Porque el propósito de Dios con José, que fuera instrumento de bendición económica y de prosperidad, era por salvar la vida de los egipcios, de los pueblos vecinos y de la familia de José, que estaban en Canaán y que hubieran muerto de hambre. ¿Sí queda claro? La bendición y prosperidad que Dios derramó a través de José en Egipto no fue precisamente para enriquecerlos, no para enriquecerlos precisamente, sino para salvarles la vida, para que no murieran de hambre. Por eso todo dependió de que con la administración de José almacenaron abundante comida, toneladas de comida almacenaron para poder soportar los 7 años de hambre que venía sobre la tierra y para poder ayudar a tantos pueblos y a la familia y al pueblo de José. Esto no es la doctrina de la prosperidad, esto es un propósito de Dios para salvar vidas en tiempo de hambre, en tiempo de escasez. ¿Sí queda claro? Para que no se nos vaya a malinterpretar el tema. Y vimos también el caso de Pablo, primeramente Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que con instinto asesino perseguía a los cristianos, tratando de acabar con el cristianismo que apenas tenía poco tiempo de iniciado. Pero como Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo escogió y dijo: este es un instrumento escogido por mí para que lleve el evangelio, para que sea instrumento de salvación para muchas almas. Dos casos diferentes, el de José y el de Saulo, que le cambió por nombre a Pablo. Uno fue para prosperidad y preservación de la vida en tiempos de hambre, y Saulo fue para salvación de las almas, su ministerio. ¿Sí? Bien. Acabamos de leer en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de muchos años de que ya Pablo estaba trabajando en la obra de Dios, que andaba con los demás apóstoles, andaba con los demás discípulos, que llevaba el evangelio para acá y para allá, como uno más entre los discípulos del Señor. En cierta ocasión, que se había juntado un grupito de cristianos para ayunar y para orar
El Espíritu Santo les habló directamente y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé, apártenmelo. Ya no lo muevan con ustedes, ya no se lo lleven a sus misiones, a sus campañas. Ahora yo directamente lo voy a mover, yo lo voy a usar, yo voy a hacer cosas grandes a través de Pablo. Así que ya no me lo toquen, ya no me lo distraigan, apártenlo para mí. Pablo fue apartado por Dios para servirle, para el ministerio grande del apostolado que Dios había dispuesto para Pablo. Pablo, apartado por Dios para su gloria, para mostrar la gloria de Dios, sirviéndole a Dios. Fíjense que dice que estaba ese grupo de discípulos ayunando y orando. Es muy importante que la iglesia ayune. Es muy importante que la iglesia ore. Es importante que le dediquemos un buen tiempo a la oración y al ayuno, como una forma de buscar el favor de Dios para que se fije en nosotros, que queremos servirle y que estamos haciendo nuestra parte para que Él nos escoja. Queremos ser escogidos de Dios, ¿verdad? Queremos ser escogidos de Dios y queremos que Dios nos tome para Él, que Dios nos aparte para Él. Para eso es importante dedicarle tiempo a la oración, el mayor tiempo posible, todos los días, mañana, tarde, noche, porque orar es conectarnos con Dios a través de la oración, de hablar con Dios, de presentarle nuestro deseo de servirle. ¿Tú quieres servirle a Dios? ¿Quieres ser instrumento de Dios? ¿Quieres que Dios se fije en ti y te aparte para usarte Él? Ayuna, ora. Dios tiene planes grandes para esta congregación. Dios en su corazón tiene el deseo de hacer de esta congregación algo grande, para su gloria, no para gloria de nosotros, no para que se hable de personas que en este lugar hagan cosas maravillosas de parte de Dios, sino para que se hable de lo que Dios hace. Y tiene planes maravillosos. Pero para que Dios pueda realizar sus planes, Él necesita que nosotros estemos dispuestos. Él quiere ver que de verdad queremos servirle. Queremos apartarnos del mundo, del pecado. Que queremos dejar todo lo que tenga que ver con desobediencia, con pecado, con placeres carnales que no son agradables delante de Dios, con costumbres del mundo que no son agradables delante de Dios. Dios quiere ver que de verdad nosotros dispongamos nuestro corazón y que le digamos: Señor, aquí estoy, para que Dios nos aparte para Él, que seamos apartados por Dios. Necesitamos pagar el precio. Es el precio del ayuno, es el precio de la oración, es el precio de pasar tiempo con Dios a través de la lectura de su palabra. Leer su palabra, alimentarnos, llenarnos de su palabra, junto con la oración al Espíritu Santo de que nos revele su palabra. No sé si ustedes estén conscientes de qué fue lo que sucedió esos 3 días que Saulo de Tarso estuvo ciego
sin comer y sin beber en una casa en Damasco. Esos 3 días que él ni comió ni bebió y que estuvo orando, el mismo Señor Jesucristo estuvo con él en esos 3 días, viendo cómo verdaderamente arrepentido de lo que él había sido, cómo había perseguido a los cristianos, estaba ahí clamando. Y ya que Saulo de Tarso no había conocido a Jesús, ni había escuchado directamente el evangelio, el Señor Jesucristo en esos 3 días le dio todo el conocimiento del evangelio. El mismo Señor Jesucristo en esos 3 días se encerró ahí con Saulo de Tarso, en esa casa, y le enseñó, le reveló la palabra de Dios. Saulo conocía todo lo que era de la ley, de ahí para atrás, de la ley de Dios. La dominaba perfectamente bien, pero ignoraba por completo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Desconocía los planes que ahora tenía Dios para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Lo ignoraba. Así que Jesús mismo, el Señor, le estuvo enseñando a Pablo en 3 días. Mira, fue un curso intensivo, pero que valió por toda una carrera, desde preparatoria hasta terminar un doctorado, en esos 3 días. Pero porque el Señor vio cómo Saulo estaba dispuesto, cómo Saulo había renunciado a todo lo que él era, a todo lo que él sabía, a todo lo que él tenía, cómo Saulo renunció a su carácter, que era muy agresivo y que era muy violento, y cómo se dispuso humildemente para el Señor, para que el Señor lo moviera, para que el Señor lo usara. Y por eso el Señor Jesucristo le enseñó el evangelio. Y Pablo da testimonio. Dice, el mismo Señor Jesucristo me reveló toda la palabra, todo el propósito del evangelio, el plan de salvación. Así que a Pablo no tuvo que enseñarlo ningún apóstol, ningún otro discípulo, porque todo el conocimiento lo recibió directamente de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te metes al ayuno y a la oración buscando de Dios que Él te capacite, que Él te prepare? De una manera extraordinaria, te das cuenta cómo a tu mente empiezan a llegar conceptos, ideas, conocimientos, cómo de pronto sobre lecturas bíblicas que tú no entendías, empiezas a entenderlas de una manera extraordinaria, porque el mismo Señor, viendo que tú estás dispuesto en ayuno, en oración y buscando en su palabra, te revela sus propósitos, te da el conocimiento para prepararte. Dios no busca gente que esté preparada para usarla Él porque ya viene preparada, no. Dios busca gente de preferencia que venga en ceros para Él enseñarla y prepararla, porque muchas veces cuando ya nosotros conocemos del evangelio, que hemos sido instruidos, a veces venimos maleados y hasta decimos, no, es que yo ya sé esto, ya sé aquello, ya sé lo otro, y le estorbamos para que el Señor mismo nos hable y nos enseñe y nos revele su palabra, lo que Él quiere compartir con nosotros. Fue lo que pasó con Saulo. Él prácticamente estaba al nivel de los doctores de la ley, de los maestros de Israel, muy capacitado, muy instruido, muy entendido. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo cuando ya entendió el propósito de Dios y el evangelio? Dijo, todo eso, lo que yo sabía, lo que yo tenía, lo que yo era, se ha convertido en basura, dijo Pablo. Todo eso es basura. Mi sabiduría, mi conocimiento, mi capacidad, mi nobleza social, mi alcurnia, todo eso se ha convertido en basura. Quedé en ceros.
Y cuando tú te vacías de ti mismo, te vacías de tu carácter, te vacías de tus razonamientos, te vacías de las costumbres que tú tienes, te vacías de todo aquello que te está llenando tu corazón y tu mente y tu vida, es cuando Dios dice: ya me hiciste un lugar para que yo entre y para que yo te llene. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos vaciar, necesitamos desocuparnos. Ha habido casos en los que el Señor, hablando en profecías, de pronto por nombre a uno o a otro o a una hermana o a otra, les ha dicho: grandes cosas voy a hacer contigo y por medio de ti. Así. Y pasan unos días, y pasan unas semanas, y pasan unos meses, y pasan unos años, pero no se ve el cumplimiento de la promesa. No se ve el cumplimiento de la profecía. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de que Dios ya dijo que ya me escogió para que yo sea un pastor, para que yo sea un evangelista, para que yo sea un profeta, para que yo sea un ministro grande. Ya me escogió. Y esperamos que Dios haga todas las cosas. Y nos sentamos y no hacemos nada por granjearnos, por preparar nosotros el terreno para que Dios siembre lo que dijo que va a hacer en nosotros. Nosotros somos como la tierra que debe producir frutos. Pero si la tierra no está preparada, si la tierra tiene pedregales, tiene troncos, tiene maleza, tiene hierbas malas, ¿qué hay que hacer con esa tierra? La semilla está. La semilla para un fruto excelente está, pero no puedes echarla sobre esa tierra que está dura, tiesa, que ni siquiera absorbe el agua, que tiene piedras, que tiene espinas, que tiene zarzas. Es una tierra ocupada por algo que no es útil, algo que no es bueno. ¿Qué hay que hacer con esa tierra? Hay que escarbarla, sacar las piedras y arrojarlas lejos, sacar los troncos, sacar las raíces de la maleza, de los espinos, de las plantas malas que están ocupándola, sacar todo eso hasta que la tierra quede limpia y blandita y porosa, porque ahora sí va a absorber el agua y la semilla que se plante va a germinar, saldrá la planta y producirá los frutos. Es el error de muchos cristianos, que Dios nos dijo: voy a hacer cosas grandes contigo, instrumento poderoso en mi mano, he escogido que seas tú. Pero no limpiamos nuestra tierra, seguimos viviendo en desobediencia, seguimos viviendo en pecado. Dios dijo que va a hacer cosas grandes conmigo, Él sabrá cuándo y Él sabrá cómo. No, Dios no está comprometido contigo si tú no haces tu parte. Dios puede decirte: tú vas a ser el mejor abogado de todo el planeta, con título de doctor y toda la cosa. Y si tú no vas a la escuela, ¿qué pasa? Si no te inscribes en la universidad, o te inscribes y no asistes a las clases, o asistes pero no haces tu tarea, no pones atención a los maestros, no cumples con lo tuyo como estudiante para ir absorbiendo el conocimiento y preparándote, ¿qué va a pasar? Nada. No se va a cumplir el que seas el mejor abogado de todo el planeta, porque no hiciste tu parte. Dios nos ha escogido a todos nosotros. Dios nos ha apartado a todos nosotros para que salgamos del mundo de pecado, de maldad, de engaños, de mentiras, de tantas cosas que le estorban a Dios,
para que haga de nosotros algo grande y maravilloso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él ya nos llamó, ya nos declaró los planes maravillosos que tiene para con todos nosotros, pero tenemos que hacer lo nuestro. Limpia tu tierra, escárvala, aflójala, que esa tierra blandita, porosa, y saca la maleza, saca el pecado, saca la desobediencia, saca tu carácter, saca todo aquello que te estorba para que Dios pueda usarte. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Sacó todo de él, todo lo sacó. Y José el soñador, él no dejó que su vida se ensuciara y se contaminara con todas las cosas terribles que le pasaban. Sus hermanos lo aborrecían, lo odiaban, querían matarlo. No lo mataron porque de plano su hermano Rubén no los dejó que lo mataran. Si no, lo hubieran matado. Y él veía y sufría todo eso. Y sabes una cosa, él nunca se llenó de rencor, de coraje y de odio contra sus hermanos. Su nivel espiritual que Dios le había puesto era tan alto que no se rebajaba a enojarse, a pelear con sus hermanos, a discutir con ellos. Simplemente los perdonaba. No almacenaba el coraje, el rencor, el resentimiento. Estoy sentido con mis hermanos porque me quieren matar. Nada. Él se enfocaba en que Dios le había dado sueños de grandeza y de poder, y esperaba que Dios lo sacara adelante, y no dejó que le estorbara todo lo que sus hermanos hacían contra él, llenándose de coraje contra ellos, de odio contra ellos. No. Y prueba de ello es que cuando los tuvo enfrente después de muchos años, y que se postraron delante de él porque él era el señor de Egipto, el gobernador, cuando se cumplieron los sueños de José, veía a sus hermanos postrados ante él, y él no se llenó de soberbia. Los probó un poquito, los caló un poquito, y luego con mucho llanto y con mucho amor y con mucha misericordia les dijo: no se preocupen por lo que me hicieron, no se sientan mal. Fue Dios el que planeó todo eso para hacerme llegar a Egipto, porque ahora aquí Dios me necesitaba para poderles preservar su vida, aprovechando la abundancia de alimentos que hay en Egipto y que están en mi mano, que depende de mí darlos a quien yo quiera, y los tengo abundantes para ustedes. Con mucho amor, con mucha misericordia, los perdonó, porque nunca guardó coraje, nunca guardó resentimiento, no guardó amargura contra sus hermanos. Solo guardaba la promesa de Dios, por lo cual él se mantuvo manso y humilde y dispuesto para el Señor siempre. Alabado el nombre de Dios. Así nosotros. Dios quiere usarte a ti, hermano, a ti, hermana, y no importa la edad. Dios quiere usar también a los niños. Andan muchos niños por ahí en todo el mundo cristiano, 5 o 6 años de edad, predicando ya el evangelio de Jesús y hablándolo con unción, porque no es por la edad, es por la consagración a Dios. Si tú te consagras a Dios, Dios te llena, Dios te usa, Dios habla por medio de ti, y de esta manera tú puedes ser apartado por Dios para su gloria. En la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en el versículo 20, segunda epístola de San Pablo a los Corintios, versículo 20, nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Embajadores.
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Todo país, México, nuestro país, tiene representantes en todos los demás países de toda la tierra. México tiene representantes en España, en Alemania, en Portugal, en Rusia, en China, en Japón, en Brasil, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en todos los países del mundo. México tiene representantes. ¿Y cómo se llaman esos representantes? Embajadores. Embajadores de México en todos los países del mundo. ¿Y cuál es la función de los embajadores de México en los demás países del mundo? Es atender en esos países todos los asuntos que tengan que ver con México. Con México. Y promover a México. Promover entre el gobierno y entre los comerciantes, entre los agentes turísticos y entre toda la población de esos países, el que vengan a México, que vengan a invertir, a hacer negocios a México, que traigan de su dinero a México para que México sea prosperado. A las personas les hablan de las maravillas que hay en México para que vengan a conocerlas y que vengan y gasten aquí su dinero y aquí lo dejen. Y les hablan de Mazatlán, y les hablan de Cancún, y les hablan de Acapulco, y les hablan de las ruinas de Chichén Itzá y de las pirámides de Teotihuacán y de tantas cosas que hay en nuestro país que son dignas de que toda la gente de los demás países conozcan. Y les despiertan el apetito por viajar a México, y esto es en beneficio de México. Y México sale ganando por la labor que hacen sus embajadores. A grandes rasgos, ¿qué tiene que hacer un embajador de Cristo? ¿Qué tiene que hacer un embajador de Dios? Mostrar la gloria de Dios. ¿Dónde? Donde quiera que andemos. El país, vamos a decir, los cristianos representamos el país de Dios, el reino de Dios. De hecho, vivimos en el reino de Dios. Los no cristianos, aunque tengan religiones, cualquiera que sea, es otro país. Es otro país. Y en ese otro país hay de todo. Hasta el gobierno de Satanás moviendo a la gente a hacer cosas malas. Vicios, pleitos, violencia, depravación sexual, asesinatos y tantas cosas que están sucediendo en el otro país, que no es el país de Dios, que no es el reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el embajador de Cristo? Pues hay que meternos a ese otro país. Hay que ir a ese otro país representando a Cristo, hablando de las ventajas del reino de Dios, promoviendo el reino de Dios. No se trata de ir a atacar religiones, eso es un error muy grande. Es un error tremendo, garrafal, que un cristiano llegue con una persona que no es cristiana, pero que tiene su religión, y ataque su religión.
y le hable mal de su religión y le hable mal de sus líderes religiosos y los ataque. Eso es un error. Oye, ¿cuándo has sabido tú que un embajador de México en España llegue allá atacando al gobierno de España, atacando los lugares de España, atacando a la gente de España, pretendiendo que de esa manera se den cuenta que acá todo está mejor? Claro que no. En la política se usa mucho la diplomacia, el cuidar de no hacer nada que moleste, que dañe a la gente del otro país. Entonces, no se trata de atacar religiones ni a las personas por la religión que están llevando y que no es cristiana. Se trata de mostrarles las ventajas del reino de Dios. Se trata de hablarles de Cristo, de lo que Él hizo, cómo con tanto amor fue a una cruz cargando el pecado de todos nosotros, cargando el pecado de las mentiras, de toda desobediencia, de todos los vicios en los que participamos, de todos los pleitos, de toda la maldad, de todos los errores que cometimos, para perdonarnos, para permitirnos entrar a su reino y participar de la gloria de Dios. Es algo que el Espíritu Santo tiene que obrar en cada persona, en cada cristiano. Cuando tú te metes a ayunar y a orar y que estás alimentándote de la palabra de Dios, entonces es cuando entra el Espíritu Santo. Por supuesto, tú ya dejaste de pecar. Tú ya no estás en vicios, ni en pleitos, ni en desobediencia a Dios. Tú ya estás dispuesto para Dios, ya te apartaste para Dios. Y es cuando el Espíritu Santo te va a enseñar qué hablar, cómo hablarlo, ante qué personas vas a decir una cosa y ante qué personas vas a decir otra cosa del reino de Dios, de la palabra del Evangelio, porque las necesidades son distintas, aún las necesidades espirituales. Pero es el Espíritu Santo el que te va a preparar. Por eso, iglesia, haz tu parte preparándote en ayuno y en oración y leyendo mucho la palabra de Dios. Mucho. Haz tu parte renunciando a tu mal carácter, a tus pleitos, a tus discusiones, a las cosas que del mundo todavía te llaman la atención. Para que Cristo pueda usarnos, necesitamos ser libres. Cristo no puede usar a alguien que esté esclavizado en el pecado, en la maldad. Tenemos que ser libres. Lo hemos estado viendo en los temas anteriores. Dios tuvo que hacer libre al pueblo hebreo cuando estaba esclavo en Egipto para poder traérselo para que le sirviera. Porque allá esclavo en Egipto no le servía. Tuvo que sacarlo y hacerlo libre. Y luego tuvo también que hacernos libres de Amalek, que representa el pecado en nuestra naturaleza carnal, para que de esta manera podamos estar en comunión con Dios, conocerlo y que Él nos llene de su palabra y de su sabiduría. Es necesario. Queremos ser embajadores de Cristo. Hay que entenderlo. Tu responsabilidad es mostrar a Dios, mostrar el reino de Dios. Tu responsabilidad es ser instrumento escogido de Dios para llevar bendición a través de lo que hablas, a través de lo que haces. Tu testimonio es muy importante. Primeramente en tu familia, en tu casa. Tu testimonio es importante para que se restaure tu matrimonio y tu familia. Y el testimonio de un buen embajador de Cristo es el resultado de la vida de Cristo en cada uno de nosotros.
el testimonio que tú des va a representar que sí eres del reino de Dios y que puedes hablar perfectamente. Así es que vamos preparándonos. Dios quiere instrumentos. Dios quiere levantar pueblo, pero tenemos que hacer nuestra parte, limpiarnos, despojarnos de todo lo que le estorba a Dios, porque Él no nos va a limpiar a fuerzas, ni nos va a despojar a fuerzas. Esto es voluntario, es libre albedrío. Pero Dios sí quiere usarnos, solo que tú no quieres, y Dios quiere hacerte libre. Gloria a Dios. Dios quiere hacerte libre, pero si tú no quieres ser libre, si tú quieres seguir esclavo del pecado, de tus placeres carnales, de las mentiras, de los vicios, de los pleitos y de todo eso, y seguir dañando a la gente que te rodea, eso es asunto tuyo. Si eso es lo que tú quieres, Dios te respeta, pero Dios quiere que seas libre de todo eso y que quedes en ceros para poder Él usarte y llenarte de esta manera. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios hacer contigo? Que seas un instrumento, que donde vayas muestres a Dios, muestres su gloria y lleves el evangelio de vida, el evangelio de la salvación. Que seas instrumento usado por Cristo para que las almas se salven, las almas que están en peligro de morir y condenarse en el infierno porque no están obedeciendo la palabra del evangelio. Que tú seas instrumento escogido de Dios para llevar bendición y, ¿por qué no?, prosperidad donde haya necesidad económica, donde haya problemas económicos. Dios puede llevarte y a través de tu ministración, de tu oración, suplir necesidades. Acuérdense que Jesús en varias ocasiones alimentó a miles de personas que estaban hambrientas porque lo seguían, pero no llevaban lonchecito para comer. ¿Y qué hacía Jesús? De 5 panes y 2 peces alimentó miles y miles de personas. ¿Por qué? Porque si tú eres embajador de Cristo, instrumento en la mano de Dios, Dios te va a usar hasta para eso, hasta para bendiciones económicas, como usó a José. Óyelo bien, no para enriquecer, no para vanas riquezas, no para lujos y vanidades, no, pero sí para satisfacer necesidades importantes, necesidades básicas. Dios te va a usar también de esa manera. Entonces es para llevar el evangelio de la salvación, para que tú seas de bendición y de prosperidad económica, para que tú seas de bendición también llevando salud, sanidad a enfermos. Que Dios te use para sanar enfermos. De esa manera vas a mostrar el reino de Dios. De esa manera, para que la gente quiera venir al reino de Dios, quiera salir de ese país donde está el pecado, donde está la desobediencia y la maldad, y entrar al reino de Dios, que te ofrece primero la salvación. Lo más importante en el reino de Dios es la salvación del alma. Eso es lo que más le interesa a Dios. A Dios no le interesa tanto sanar a un enfermo si Dios sabe que ese enfermo, al sanarlo, va a seguir pecando. Si es adúltero, va a seguir adulterando. Si es peleonero con su mujer, va a seguir peleando con su mujer. Si tiene vicios, va a seguir con sus vicios. A Dios no le interesa sanar a una persona si Él sabe que lo sana, que le hace un milagro para que siga haciendo cosas malas. No le interesa. Pero si esa persona que es adúltero, que es peleonero, que es mentiroso y que hace muchas cosas malas, se le lleva el evangelio y en ese momento se arrepiente de corazón
y le entrega su vida a Cristo y Dios lo perdona y Dios lo salva, pues ahí lo más importante para el Señor es salvar su alma, porque se la va a llevar a su gloria, donde va a vivir por toda la eternidad feliz y va a escapar del fuego del infierno. A Dios le interesa más lo que es la salvación del alma que la sanidad del cuerpo. Con todo, el Señor sigue haciendo muchos milagros de sanidades. Dios sigue sanando cáncer, sigue sanando sida, sigue sanando leucemia, sigue sanando riñones, sigue sanando diabetes y problemas del corazón, problemas del cerebro, problemas de todo tipo. Sigue sanando porque Él quiere mostrar su reino, que la gente vea lo que sucede en el reino de Dios, lo que Dios le ofrece en su reino. Claro que sí, a Dios le interesa mostrar todas sus virtudes, todo su poder, pero lo primero es la salvación de las almas. Dios quiere que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad y que en la tierra haya paz. ¿Sí? Y Dios está haciendo todas esas cosas. En tu oración, dile al Señor: Dios, hazme instrumento escogido para llevar el evangelio de la salvación y úsame para que las almas se conviertan a Cristo, se arrepientan y dejen de hacer lo malo, y tú las salves y les des vida eterna. Dios, hazme instrumento en tu mano, apártame para que tú me uses para llevar sanidad donde se requiere sanidad, si está en tu voluntad, y para llevar bendición económica también, ¿por qué no? Prosperidad financiera, donde tú dispongas bendecir de esa forma. Es importante, insisto, esto no es la doctrina de la prosperidad, sino solo para suplir necesidades, suplir carencias, y que haya lo necesario que Dios quiere darnos a todos nosotros. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, renuncia a tu vida en el pecado, renuncia a tus costumbres, renuncia a todo lo que te llena y te está estorbando, para que yo pueda entrar en ti y guiarte a ti y usarte a ti. Renuncia a todo lo que te tiene ocupado y que no te deja tiempo para mí. Esto no implica que tengas tú que dejar de trabajar tu trabajo ordinario, no. Tú puedes trabajar el trabajo por el cual tú consigues dinero para sustentar a tu familia, pero siempre y cuando sea un trabajo honesto, honrado, y que sea de bendición y que no cause daño a nadie, por supuesto, ¿verdad? O sea, no se puede trabajar en cualquier cosa si el producto de tu trabajo daña la salud, daña a personas. Claro que no. Pero si un trabajo honesto que es útil y de beneficio para la gente, ese sí. Y tú puedes servirle a Dios a través de tu trabajo, un trabajo honrado y consagrado a Dios, y a través de él bendecir a la gente que recibe el fruto de tu trabajo. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, sí es importante despojarnos, dice el Señor. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres tú ser un instrumento en mi mano? ¿Quieres que yo te use? ¿Que yo te aparte para mí, para usarte yo? Niégate a ti mismo. Renuncia a lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú sabes. Tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de comportarte. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tu personalidad, a todas tus costumbres, para que así ya yo pueda tomarte verdaderamente libre y usarte. Niéguese a sí mismo.
Tome su cruz cada día. La cruz es símbolo de muerte. Jesús murió en una cruz. Es símbolo de sufrimiento. Tome su cruz cada día, dice. Crucifíquese en una cruz. Y en esa cruz clave todo lo malo, todo lo que es pecado, todo lo que no es agradable delante de Dios. Así decía el apóstol San Pablo. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y los que son de Cristo han crucificado sus pasiones, sus deseos, su mal vivir, su carácter, sus malas costumbres. Todo lo han clavado en la cruz para que ya no siga manifestándose a través de nosotros. ¿Quieres tú ser instrumento en las manos de Dios? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo, dice el Señor. Y así, sígueme. Bendito el nombre del Señor. Y de esta manera, ve preparándote. Prepara tu tierra, limpia tu tierra, para que el Señor siembre en ti ese ministerio. Comprométete con el Señor. Busca más a Dios a través de la lectura de su palabra, de la oración, del ayuno, de la alabanza a nuestro Dios. Más tiempo para Dios. Y que Dios vea que estás dispuesto, que estás comprometido. Dios nunca agarra a personas que no están comprometidas. A Saulo de Tarso lo escogió porque él estaba comprometido con Dios, aunque andaba torcido, andaba luchando contra el evangelio, pero lo hacía por Dios en el engaño religioso que él tenía. Así que tú comprométete con Dios, conságrate a Dios y deja que Dios te va a usar y que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y que lo que Dios va a hacer contigo lo vas a ver en tu matrimonio, en tu familia, en tu congregación, en tu trabajo, en todas partes. Porque Dios va a ser el que esté obrando a través de ti. Padre, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, para que estemos dispuestos para ti de día y de noche. Ayúdanos, Padre Celestial, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de razonar, nuestras actitudes, nuestras costumbres. Ayúdanos, Dios, y que tu Espíritu Santo esté guiándonos. Que tu Espíritu Santo esté guiándonos, Dios, para que hagamos tu voluntad. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, te lo suplicamos. Amén. Así agradecemos a los hermanos que están a través de Facebook y de YouTube por acompañarnos, por apoyarnos conectándose a estos eventos. Por supuesto también a los hermanos que están aquí de manera personal acompañándonos. Les agradecemos su esfuerzo, su apoyo. Les recuerdo que continuamos todos los domingos a las 11 de la mañana con cultos en vivo para la asistencia. Y continuamos martes y jueves a las 6:30 de la tarde con cultos pregrabados, para que también sigamos alimentándonos y preparándonos martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Y miércoles y viernes tenemos culto de oración. Miércoles y viernes, oración pregrabada, también a través de Facebook y de YouTube, a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.